En 1835, mientras el templo de Kirtland aún estaba en construcción, Joseph Smith recibió varias revelaciones que eventualmente se convirtieron en la sección 107 de Doctrina y Convenios. Esto estableció los quórum presidentes en la iglesia, primero con 3 sumos sacerdotes presidentes que encabezarían el sacerdocio de Melquisedec, que luego sería la primera presidencia. También había 3 obispos que presidirían el sacerdocio aarónico, convirtiéndose en el obispado presidente. El Señor también les instruyó que apartaran a 7 presidentes para presidir los oficios de los 70. Que en ese tiempo los 70 eran misioneros que saldrían a enseñar el Evangelio. El Señor les pidió que establecieran un consejo final, el quórum de los 12 apóstoles. Los apóstoles fueron designados como testigos especiales de Cristo, que viajarían por todo el mundo y darían testimonio de ello. En este lugar, cerca del templo de Kirtland, la iglesia construyó una imprenta que se utilizó como lugar de reunión para los oficiales de la iglesia. Aquí estos oficiales fueron llamados en 1835. La mayoría de ellos eran veteranos del campamento de Sion. Ellos marcharon todo el camino a Missouri y regresaron hasta Kirtland, Ohio, siendo instruidos por Joseph Smith todo el tiempo. Pero los 12 apóstoles finales en realidad fueron llamados por los 3 testigos del Libro de Mormón, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, quienes los identificaron, los apartaron y luego los ordenaron. Debido a que todos eran llamados al mismo tiempo, la antigüedad en el quórum de los 12 era designada por edad. La persona de más edad, Thomas B. Marsh, se convirtió en el presidente del quórum, luego David Patton y luego Brigham Young, que era el tercero en antigüedad en el quórum. Con el tiempo, el quórum de los 12 aumentaría en importancia y se convertiría justo debajo de la primera presidencia como el consejo principal de la iglesia. Y hoy en día, el nuevo presidente de la iglesia es típicamente elegido como el miembro más antiguo del quórum de los 12 apóstoles. Mi nombre es Casey Griffiths y amo aprender sobre la historia de la iglesia. Acompáñenme a explorar la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Estamos en la casa de Joseph y Emma Smith en Kirtland, Ohio. Aquí vivieron desde 1833 hasta 1838 cuando partieron. Y durante el tiempo que vivieron aquí, esto era una especie de sede de la iglesia. Usted vería un número de personas entrando y saliendo mientras Joseph y Emma estaban aquí. Aquí es donde se establecieron los primeros concilios que gobiernan la estructura de la iglesia incluso hasta hoy. Entremos. A medida que entramos, verás este cuarto trasero. En una noche cualquiera, estas sillas estaban en círculo y hablaban sobre la iglesia, decidiendo lo que necesitan hacer, tomando decisiones, haciendo audiencias y el trabajo de la iglesia. Aquí en esta sala es donde se establecieron algunos de los primeros concilios de la iglesia. La idea básica es que es grandioso tener un profeta, pero necesitas tener gente que lo apoye. Necesitas tener este sistema de concilios que puedan gobernar y liderar la iglesia. Así que en la sección 102 de Doctrina y Convenios, que está registrada aquí en la casa de Joseph Smith, se estableció el primer sumo consejo de la iglesia. Joseph Smith dijo: "Se me mostró por visión el orden de los concilios que existían en la antigua iglesia de Jerusalén. El oficial que presidía era Pedro, y el concilio se reunía y consideraba algunas de las cosas más difíciles que la iglesia tenía que tratar. Pero Joseph Smith se esforzó en decir que no había abogados. Todos cuidaban del individuo y solo trataban de discernir y determinar la verdad. Así que José Smith sirve como el presidente de estaca en Kirtland, tiene un alto consejo que lo asiste. Y de ahí en adelante, el Señor comienza a establecer más y más concilios. La sección 107 nos da una primera presidencia, obispado presidente, presidencia sobre los quórum de los 70, que había numerosos quórum de los 70 en esa época, y un grupo llamado el quórum de los 12 apóstoles, que actuaría como una especie de sumo consejo itinerante. Así que si no había una estaca organizada sin un sumo consejo, el quórum de los 12 se volvía cada vez más importante. Todo comienza en esta pequeña habitación en la casa de los Smith, donde se reunieron para gobernar una pequeña iglesia, pero va a crecer y expandirse hasta que sea capaz de gobernar una iglesia de miles, cientos de miles, y luego eventualmente millones de personas. La sección 107 es una colección de pequeñas revelaciones que eventualmente fueron combinadas para crear una sección que explica los concilios y oficios básicos en la iglesia. Y una de las partes más importantes, aunque breve, de esa revelación fue recibida aquí en la posada John Johnson. Este no es el original, es una recreación, pero el 18 de diciembre de 1833, Joseph Smith dio una bendición a su padre y a su madre. Y en la bendición, se le dijo por profecía
que había un oficio en la iglesia llamado evangelista o patriarca. Incluso dice que Adán, el padre de toda la raza humana, reunió a su posteridad para bendecirlos 3 años antes de su muerte, y que después que Adán terminó de bendecir a su posteridad, Jesucristo apareció y bendijo a Adán y lo llamó príncipe de la tierra. Así que esta revelación reveló que habría un oficio en la iglesia hoy conocido como el patriarca. El trabajo del patriarca era dar a todos su propia bendición patriarcal, una breve revelación que les dijera cuáles eran sus promesas, cuáles son sus dones espirituales, y otra información que podría ser útil. Las bendiciones patriarcales eran largas o cortas, pero los que querían y calificaban podían recibirla. Y el padre de Joseph Smith Sr., se convertiría en el primer patriarca de la iglesia. Acompáñenme al centro de conferencias de la iglesia en Salt Lake City, Utah, para hablar con el experto McLean Hayward, educador religioso de tiempo completo. Sus ideas nos ayudarán a comprender cómo funcionan los quórum del sacerdocio establecidos en estas primeras revelaciones en el liderazgo de la iglesia actual. Cada 6 meses, todos los quórumes de la sección 107 se reúnen aquí, en el centro de conferencias de Salt Lake City. Muchas de las cosas establecidas en la sección 107 las verás en la vida real cuando se celebre una conferencia general de la iglesia. Hola McLean, hola Casey, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Este es un gran lugar para hablar del tema de hoy. Lo es, fantástico. Hablaremos un poco sobre los comienzos de la sección 107, pero espero que podamos ampliar un poco nuestra visión sobre cómo esta revelación realmente nos da una base a partir de la cual la iglesia puede realmente expandirse y llenar toda la tierra. Esto ya no es la granja Whitmer de 1830, ni 1835, sección 107. Esto nos da la base para expandirnos y realmente asirnos de la visión que el Salvador tiene, y para traernos la paz y la conversión de su iglesia. En el comienzo de la sección 107 vemos un poco de discusión sobre el nombre del sacerdocio. Y luego hablamos sobre el propósito del sacerdocio de Melquisedec, y luego comenzamos a hablar sobre la estructura administrativa, que es parte de la razón por la que este es un lugar tan hermoso para discutir la administración de la iglesia. Tienes el Salvador y los 12 apóstoles originales, y luego tenemos nuestra contemporánea primera presidencia en parte de los 12, y logramos ver en todas estas secciones el establecimiento de este orden, donde sí necesitamos el sacerdocio de Melquisedec para unirnos a Dios y el sacerdocio arónico para limpiarnos de pecados, pero también estructuras, para ayudarnos a que esas bendiciones sean dadas a toda la humanidad. Entonces, la primera estructura: 3 presidentes y sumos sacerdotes. Primera alabanza, y esta es, creo, una frase poderosa en la sección 107. Este es el versículo 22. Así que esta es la presidencia de la iglesia. Su responsabilidad es liderar, guiar, dirigir la iglesia, y nuestra responsabilidad en relación con ellos es elevarlos y sostenerlos por la confianza, la fe y la oración de la iglesia. Y esto se traslada directamente a la sección. Los 12 consejeros itinerantes son llamados a ser 12 apóstoles o testigos especiales y forman un quórum igual en autoridad a la primera presidencia. Y parte de su responsabilidad es ser testigos especiales del nombre del Salvador y también ayudar a llevar el evangelio al mundo. Tienen la llave para abrir las naciones a la predicación del evangelio. También tienen una forma de 70 que están llamados a ayudarles. A nivel local, hay diáconos, maestros, presbíteros y élderes para facilitar la administración, predicar el evangelio. Y para facilitar la administración y ayudarnos a magnificar nuestros esfuerzos en el ministerio en Denver. Ahora, permítanme leerles esta escritura, porque creo que es una escritura poderosa para ayudarnos a ver la importancia del sacerdocio de Melquisedec. El poder y la autoridad del sacerdocio superior o de Melquisedec significa tener llaves de todas las bendiciones de la iglesia. Piénsalo por un segundo. Estas son las bendiciones espirituales de la iglesia. Mira este versículo. Esto nos va a ayudar a entender un poco de ese poder, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, tener los cielos abiertos para ellos, de tener comunión con la Asamblea General y la Iglesia de los primogénitos, y disfrutar de la comunión y la presencia de Dios Padre,
y de Jesús, el mediador de una nueva alianza. Este es un pasaje que realmente enfatiza que hagamos esta cosa administrativa. En breve, para ayudar a facilitar el ministerio del Padre y del Hijo a los individuos. Hay otras organizaciones también. Bueno, estoy aquí. Tienes la presidencia, el quórum 70, y luego también tienes el obispado presidente. Así que el obispado presidente se enseña en la sección 107, es responsable de las necesidades temporales de la iglesia, y así ayudan a facilitar el programa de bienestar, que es un proyecto que ayuda a satisfacer las necesidades de los que son miembros de la iglesia, y también los que no son miembros de la iglesia. Pero esta viene siendo su principal responsabilidad. Luego tenemos el quórum de los 70, que bajo la dirección de los 12 ayudará a facilitar la difusión del evangelio al mundo. Así que tenemos a los 7 presidentes de los 70, pero hay muchos más 70 que también forman parte de ese quórum, que también son testigos especiales del Salvador y actúan bajo la dirección de los 12. Y luego la sección 107 también menciona otras organizaciones, como habla de patriarca de la iglesia, que con el paso del tiempo ya no tenemos un patriarca de la iglesia, tenemos patriarcas de estacas, y es una especie de... Es la revelación fundacional que abre la puerta para que sigamos construyendo. ¿Cómo? Si vienes a esta pared, vamos a ver algunas organizaciones que no se mencionan en la sección 107, pero se establecen diciendo que el sacerdocio puede dirigir la palabra. Hay una presidencia general de escuela dominical, pero también tienes una presidencia general primaria que también usa el sacerdocio para traer bendiciones a los miembros de la iglesia. Sigamos avanzando por este camino. La Presidencia General de la Sociedad de Socorro funciona en su capacidad con el poder del sacerdocio para ayudar a llevar a cabo la administración de programas y la ministrar a la gente. Así que trayendo paz para los hijos de Dios y manteniéndonos cerca de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes y la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. No leemos de estas organizaciones específicamente en la sección 107, en parte porque la sección 107 viene tan temprano en la iglesia, 1831 y 1835. Estos vienen un poco más tarde como la iglesia continúa expandiéndose. Vemos que hay necesidades en áreas y que las organizaciones se crean para satisfacer eso y bendecir a los miembros de la iglesia. Bueno, ¿quieres subir al piso de arriba? Esto es muy impresionante. Sí, aquí es donde el gobierno de la iglesia sucede hoy, y donde un montón de cosas increíbles, de las que se habla en la sección 107, se llevan a cabo regularmente, al menos cada 6 meses. Esto se llena por completo por los miembros de la iglesia, y entonces el profeta y los apóstoles entran, y es una sensación bastante increíble. Cuando el profeta entra y todo el mundo cesa sus conversaciones por un momento y se pone de pie por reverencia, por respeto, por las llaves que el profeta tiene en la administración y ministrando al mundo entero. El sistema de bienestar, el del sacerdocio y todas estas estructuras siendo dirigidas por Dios a través de su representante. Ese es un momento poderoso. Es algo asombroso. Y aquí estamos sosteniendo, ¿verdad? ¿Eso significa que estamos votando? ¿Cómo se lo explicarías? Personalmente siento que cuando sostengo a un profeta, soy simplemente yo, mostrando un acto físico sobre cómo me posiciono en relación a los líderes elegidos por Dios. ¿Puedo apoyar a este individuo con mi fe, oración y confianza? ¿Es ahí donde estoy espiritualmente en mi vida para poder apoyarlos? Y si ese es el caso, entonces yo sostengo. ¿Pero qué significa eso? No es como si estuviéramos votando por quien va a dirigir la iglesia. Es un poco diferente. Volviendo a la sección 107, sostenemos la presidencia de la iglesia con nuestra confianza, fe y oraciones. Así que cuando yo sostengo a un profeta, siento que es un momento para hacer una declaración pública de mi posición en relación al profeta. Así que se trata tanto de nosotros como de ellos. Creo que sí. Sí, y no importa si estás aquí, o si estás viendo en la televisión o una grabación, porque a veces la gente no puede ver la conferencia en vivo. Es ese acto de sostener que es realmente vital para ti como discípulo de Cristo. Sí, absolutamente.
Sé lo que Él ha dicho recientemente y me esfuerzo por vivirlo, ¿verdad? Me estoy esforzando por aprovechar las promesas que Él da y las invitaciones que Él da, y realmente me ayuda a reconocer mi relación con Dios cuando Él habla a través de su profeta. Sí, porque sostener al profeta puede ser difícil. Hay un viejo dicho que dice que es fácil sostener a un profeta muerto, pero un profeta vivo es un desafío. Sí, y en realidad quiero un profeta que desafíe la forma en que veo el mundo que me rodea. Si no me desafía a ver el mundo que me rodea de manera diferente, quiero un profeta que me ayude a repensar y reimaginar el mundo que me rodea, para estar alineado con Cristo. Y por eso quiero momentos de tensión interna, ¿verdad? ¿Recuerdas recientemente, esto fue hace unos años, el presidente Nelson dijo algo sobre asegurarnos de poder hablar y tener paz entre nosotros? Y luego hizo una pausa y dijo algo así como: y si crees que estoy hablando con el de al lado, te estoy hablando a ti, piénsalo de nuevo, sí. Y quiero esos momentos de incomodidad donde estoy como... ¿Cómo tengo que cambiar mi forma de pensar y opinión? Aquí están todos los presidentes de la iglesia. Sí, cuando piensas en los presidentes, cada uno de ellos es diferente. No se ve que Joseph y Brigham se acerquen a la iglesia de las mismas maneras, y no se ve su presidencia de las mismas maneras. Tienen un estilo diferente de liderazgo. Pero de todas maneras, podemos ver que Joseph y Brigham y John Taylor, Wilford, todos estos hombres, son capaces de guiar a la iglesia en el tiempo, el espacio y en el momento de la manera que la iglesia y el mundo está listo, y la forma en que el Señor está listo para llevar a la iglesia en el futuro. Todos tienen personalidades realmente diferentes, pero cada uno está inspirado y llamado. y en el momento en que se les necesita. A veces pensamos que Joseph nunca cometió un error, y a veces pensamos que Brigham nunca hizo nada bien. Y la realidad es mucho más, creo, hermosa que eso, que Joseph realmente tiene impresas en las revelaciones de doctrina y convenios donde es reprendido por el Señor. De hecho, él es el miembro de la iglesia más reprendido en doctrina y convenios. Y entonces tienes estos momentos donde es como, oh, Dios puede usar a un Joseph Smith imperfecto. Eso es algo hermoso. Y luego piensas en Brigham y pensamos, oh, Brigham era un luchador, pero aún así, podemos ver que el Señor necesitaba esa personalidad única para domar el oeste y guiar a los miembros de la iglesia a través de las llanuras. Lo hicieron también bajo el liderazgo de un individuo que necesitaba estar en ese espacio, en ese momento, en esa situación. Bueno, cada uno de ellos Fue llamado y sirvió en su tiempo. La sección 107 estableció un sistema donde una iglesia con un par de miles de miembros, como la iglesia con Joseph Smith, o una con un par de cientos de miles, como cuando entramos en Joseph F. Smith y también Heber J. Grant, o una iglesia que tiene varios millones, podría ser gobernada por esta estructura inspirada que sienta las bases. Pero también deja espacio para la revelación y espacio para crecer. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que has visto que te han ayudado a ver y sentir esa inspiración y la revelación? en la iglesia de hoy. En mi caso, a veces oigo a la gente hablar críticamente de la iglesia de un modo u otro. Yo tengo que pensar, ¿tengo una visión lo suficientemente amplia como para hacer una observación sobre esto o aquello? Pienso en la relación que tengo con estas personas. Ya sabes, el quórum de los 12 y el primer paréntesis, en el momento en que son el profeta, he pasado décadas aprendiendo de ellos. De hecho, el presidente Nelson fue nombrado apóstol meses antes de que yo naciera. Toda mi vida, él ha sido un apóstol. Y cuando me encuentro con cosas de las cuales no sé con certeza las razones detrás, pienso en las formas en que presidente Nelson me ha bendecido y llevado más cerca de Cristo. Y así me ayuda a seguir adelante en la fe y confianza y continuar orando por ellos. Gracias, McLean. Gracias, ha sido un placer. Un placer. Al llegar al final de nuestro examen de la sección 107, es notable ver lo mucho que esta revelación
que fue dada en 1835, todavía resuena en la iglesia de hoy. Fue dada en un tiempo cuando la iglesia era pequeña, solo un par de miles de miembros. Hoy en día la iglesia tiene millones de miembros en todo el mundo, pero los principios y las enseñanzas de la sección 107 todavía proporcionan un gobierno eficaz para la iglesia. A nivel personal, una de las cosas que realmente resuenan conmigo en la sección 107 es la idea de la autoridad del sacerdocio que se transmite de generación en generación. Recuerdo haber sido ordenado por mi padre, recuerdo haber ordenado a mi hijo, y mi esposa, mis hijas, y todas las personas que amo en mi vida han sido bendecidas por el poder del sacerdocio que ha llegado a nuestros hogares. La sección 107 fue dada a una iglesia pequeña y hoy gobierna una iglesia que está creciendo por el mundo. Un día gobernará el mundo cuando Jesucristo regrese y gobierne y reine como Rey de señores. Pero lo más importante es que la casa de Dios es una casa de orden, que Dios quiere que todo se haga en el orden apropiado, y que hay una manera de usar el poder que nos ha dado para bendecir y ayudar a la gente de todo el mundo.